Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece ir más lento, donde las montañas guardan historias y el clima guarda advertencias. Un lugar donde la ciencia intenta entender lo que viene y la naturaleza ya lo está demostrando. Dicen que aquí se han registrado cambios que podrían anticipar el futuro del planeta. Y aquí lo que está pasando no es casualidad. Hoy viajé a 600 kilómetros lejos de casa para comprobarlo. Bienvenidos a Mérida. Qué frío. ¿Qué hay, muchachos? Buenos días, espero que estén muy bien. Nos encontramos en los páramos de Mérida. Fue un viaje largo desde todos los estados, fueron 12 horas de viaje. Fue un viaje y una travesía bonita. Son las 6 de la mañana, donde la respiración se siente un poquito agitada, pero es por la altura y por la presión. Literalmente está haciendo un frío que te cagas. Estamos en el 5º episodio. Prácticamente es una investigación que me llamó mucho la atención, el cambio de los glaciales y la desaparición de los glaciales. Entonces me interesó mucho y por eso vine a Mérida, aparte de un viaje. Aproveché el momento e hice este video. Muy bonito los paisajes, me parece espectacular, las montañas imponentes, parece hermoso. Espero que les guste el episodio. Ya nos vamos, así que sin perder mucho tiempo, espero que les guste y nada, si quieren venir a Mérida, bienvenidos. Mérida no solo es una ciudad de montañas, también es un laboratorio natural. Y para entender por qué, primero hay que ver su clima. Mérida tiene un clima de montaña tropical único en el mundo. Puede pasar de lluvias torrenciales a un sol intenso en cuestión de segundos. Pero lo que pasó recientemente fue diferente. Hace poco esta región vivió momentos difíciles. Lluvias fuertes y deslizamientos hicieron que estas comunidades fueran afectadas. Las vaguadas, lluvias intensas en poco tiempo son normales en zonas montañosas, pero en ese momento la intensidad fue inusual. Las precipitaciones superaron niveles históricos, generando crecidas de ríos y derrumbes. Y nada de esto es un evento aislado. Todo lo que está sucediendo en la montaña y estas lluvias torrenciales son parte del cambio climático y la desaparición de los glaciales. Durante el siglo XX, Venezuela tuvo varios glaciales en la Sierra Nevada de Mérida. Picos como Bolívar, Bonpland y Humboldt estaban cubiertos de hielo, pero comenzaron a desaparecer. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas documentaron cómo estos cuerpos de hielo comenzaron a retroceder aceleradamente desde la década de 1970. Hoy es una zona de recuperación, pero lo que pasó antes aquí dejó huella. Porque sí, siempre ha llovido, pero no como en estas ocasiones. En menos de 100 años ha desaparecido los vestigios de los últimos fragmentos de glaciales aquí en Mérida. Por eso van afectando los ambientes. ¿Pero qué tiene que ver las crecidas de los ríos con todo esto? ¿O el cambio climático y los glaciales desaparecidos? Como sociedad, ¿en qué nos afectaría? Muchas preguntas que me hacía y apenas estaba comenzando. Estamos en Apartaderos, sector La Pueblita, la posada Yelimar. Le contamos que el día de la vaguada fue el 24 de junio del año pasado y fue fuerte. Siempre se inundó la posada y siempre sufrimos bastante sin paso, sin agua, sin luz, ¿no? En el momento de la vaguada, pues sí, a correr porque no se puede pelear con la naturaleza. Y hemos cometido errores de estar construyendo muy a la orilla del río, de los ríos. Y eso no ha sido de ahorita, sino de muchos años antes. Y bueno, poco a poco hemos estado reconstruyendo la posada otra vez para que tengan la dicha de venir por ahí a visitarnos. Esperamos que nos visiten y sea un apoyo para nosotros. Y para ese momento estaban perdiendo algo clave y no lo estábamos viendo.
Comparaciones de imágenes aéreas y satelitales demuestran que el glaciar Humboldt perdió más del 90% de su superficie en menos de un siglo. Hacer un glaciar tropical dependía de un equilibrio climático extremadamente frágil. En 2024 dejó oficialmente de clasificarse como glaciar, pasando a ser un campo de hielo residual. Según organismos como el Panel Gubernamental sobre Cambio Climático, el retroceso glaciar es una de las señales más claras del calentamiento global. Esto no es historia antigua, está pasando ahora. Aquí es donde se va a conocer la causa y el efecto. El aumento de la temperatura en los Andes venezolanos ha provocado la pérdida del equilibrio térmico en las altas cumbres, transformando los últimos glaciares en superficies de roca que ya no regulan el flujo del agua. Este fenómeno, sumado al calentamiento global, genera un ciclo de evaporación más agresivo que resulta en lluvias de mayor intensidad en periodos más cortos. La geografía de Mérida, con sus pendientes pronunciadas, no logra filtrar este excedente, provocando la saturación inmediata del suelo. La vaguada del 2025 fue la prueba crítica de este desajuste, un evento donde la saturación hídrica y la inestabilidad del suelo transformaron el agua en lodo que redefinieron el mapa de riesgo de la región. Mérida no solo se entiende con ciencia, también desde su gente y la comida. Como curiosidad del estado, vamos a probar por primera vez la pizca andina y la trucha. Son platos típicos de acá del estado de Mérida. La pizca andina, sopa caliente de papas, leche, huevo y cilantro. La papa llegó a los Andes mucho antes de la colonia, cultivada por los pueblos originarios desde hace más de 7000 años. Y con el tiempo, durante los siglos XVIII y XIX, esta receta fue tomando forma en los hogares de la montaña. Para este clima, bueno, todo lo caliente y sin embargo está haciendo sol con esta arepa. Una arepita de harina de trigo. No está rica la sopa. Me gusta. En zonas altas de Mérida, donde las temperaturas pueden bajar de los 5 grados, la pizca no es solo comida, es estrategia. Carbohidratos de papa para energía, grasa y proteína. Una receta simple diseñada por necesidad. Pero incluso esta tradición necesita un clima estable para poder sembrar la papa, para poder cosechar todo lo que se da aquí en estas tierras. Y estos climas cambiantes están afectando el plato que se lleva a la mesa. Y ya por eso seguimos investigando. Bienvenidos a la Laguna Mucuaji, formada por los retrocesos de los antiguos glaciares. Lo que hoy parece calma, en realidad es la última huella de la era de hielo aquí en la región. Durante siglos, comunidades andinas han habitado estos páramos, adaptándose a un clima extremo, construyendo su vida alrededor de lo que la montaña permite, y para ellos, esto no es solo un paisaje, es territorio y es memoria. Pero también, acá en la laguna hay muchas historias, mitos y leyendas. Dicen que cuando no le gusta tu presencia, simplemente la neblina empieza a bajar. Y ahí se siente la magnitud de la laguna y su presencia. Pareciese que estuviese solo, pero no. Simplemente ella te está observando lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Y así puedes sacarte de su zona. Pero más allá de los relatos, la ciencia también tiene algo que decir. La laguna funciona como un indicador climático natural. Cambios en su nivel del agua, en su temperatura y en su biodiversidad reflejan directamente lo que está ocurriendo en todo el ecosistema andino. Investigaciones científicas advierten que el aumento de la temperatura y los gases de efecto invernadero están alterando estos sistemas de alta montaña más rápido de lo que deberían. Y así está todo conectado. Gracias a los glaciales que ya no existen, tenemos este tipo de ecosistemas y estos paisajes hermosos. Pero como el pico Humboldt también está desapareciendo, también está pasando en este tipo de ecosistemas. Están cambiando. Lo que parece eterno, aquí es demostrado que ya no lo es. En este punto, por fin logré entender un poco más de lo que está ocurriendo en la ciudad y su clima extremo. Desde cada punto de Mérida y sus costumbres se puede investigar y prevenir la causa del efecto invernadero observando con detalle el comportamiento de la montaña. Sin embargo, necesitaba opiniones de expertos en ciencia y solo había un lugar.
Detrás de mí se encuentra el observatorio de la montaña de Mérida del Llano Hato, MACE, en donde se puede investigar todo lo que sucede en el universo y el cambio climático. Inaugurado en 1971 a 3.600 metros de altura. Desde aquí es un punto estratégico por su baja luminosidad y la presión atmosférica, que permite ver mucho mejor el cielo y las estrellas. Básicamente estamos en uno de los puntos desde Venezuela donde se observa bien el universo. Desde aquí se han realizado estudios sobre estrellas, galaxias y fenómenos atmosféricos, pero también se ha monitoreado el comportamiento del clima en la región andina. La ciencia que se hace aquí conecta directamente con el cambio climático, radiación solar, variaciones atmosféricas y patrones que explican por qué los ecosistemas como los glaciales desaparecen. Porque sí, para entender lo que sucede en la Tierra hay que saber lo que pasa en las estrellas. Los técnicos del observatorio nos comentaron que el día de la vaguada en el páramo tomaron datos importantes para poder entender el fenómeno que ha estado ocurriendo en las montañas. No solo el año pasado, el estudio monitorea todos los días el clima en la región. Aquí se tomaban datos de todo el clima para poderlos enviar a la capital, uno de los puntos científicos más importantes para poder saber qué era lo que estaba sucediendo en las vaguadas aquí en Mérida. Fueron uno de los únicos observatorios que enviaron esos datos para poder saber más o menos qué es lo que pasaba con el clima acá. Desde este punto no solamente estás observando estrellas, sino lo que está sucediendo en la Tierra. Pero para entender todo lo que está sucediendo con el cambio climático, la perspectiva hay que cambiarla y subir hacia la montaña. Y para eso vamos a subir al sistema teleférico de Mérida Mucumbarí. Así podré explicarles mucho mejor todo lo que hemos venido hablando. El sistema teleférico de Mérida es uno de los más altos y largos del mundo. Alcanza más de 4.700 metros de altura, conectando distintos niveles climáticos en un solo recorrido. En cuestiones de minutos, pasas de un clima templado a condiciones de alta montaña. Y es justo aquí, en estas montañas, donde la ciencia lleva años observando algo preocupante. Los glaciales tropicales, como los que existían en Mérida, son extremadamente sensibles al cambio de temperatura. Un aumento mínimo puede acelerar su desaparición. De hecho, Venezuela fue el primer país de las cordilleras de los Andes en perder prácticamente todos sus glaciales. Lo que estás viendo es lo que queda después de ese proceso. El glacial del Pico Humboldt está aquí, detrás de nosotros. Es uno de los vestigios de los glaciales que ha desaparecido a medida que pasa el tiempo. En 2024 fue la última parte de los pequeños glaciales que han quedado. Esto es testigo de todo lo que hemos hablado a medida que pasa el tiempo y los cambios climáticos en el planeta. Desde que los glaciales empezaron a desaparecer, todo el clima empezó a cambiar a nivel mundial y a nivel nacional. Pero son cambios climáticos como la lluvia que nos demuestran que todo empieza a cambiar dentro de los ecosistemas. Y no es un caso aislado. Organizaciones como la NASA y científicos de todo el mundo llevan décadas estudiando este fenómeno, porque los glaciales no son solo hielo, son reservas de agua dulce, regulan el clima y funcionan como señales naturales del estado del planeta. Cuando desaparecen, no solo cambian la montaña, cambian los ecosistemas. Y esto no solamente está pasando en Mérida, los cambios climáticos también pasan en el Himalaya, Chile, Argentina. Por eso es que empezamos a ver todos estos cambios desde acá. Y también donde los científicos van a empezar a investigar cómo cada uno de los climas van cambiando a partir de Mérida. El clima es tan cambiante que de un momento a otro empieza a nevar, hay climas templados, hay sol y de todo. Pero eso es lo hermoso de esta montaña. Subir no solo es un viaje físico, es una forma de entender el cambio desde otra perspectiva, y aquí arriba es donde todo cobra sentido. Definitivamente Mérida me parece un lugar hermoso, mágico y lleno de historia. Viajar hasta aquí vale cada segundo del tiempo de toda mi vida. Si te gusta el contenido y quieres seguir apoyando, dale like, suscríbete y comenta qué más quieres que investigue. Y como dicen por ahí, nos vemos en el cielo.